Entonces, amigos, estamos en la maestría de física médica, que es organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería y el IPEN, pero además ahora estamos en el INECTET, que también es de la UNI. Estamos aquí en el laboratorio de radiaciones no ionizantes con los ingenieros Javier Samaniego Manrique, Óscar Marín Abato, que tiene su familia de Selendín, Rolando Adriano Peña, quienes nos van a exponer todo sobre el análisis de espectros de estas ondas, esta radiación no ionizante, de la cual algunos se preocupan mucho. Hoy día vamos a saber cuáles son realmente sobre todo la manera de medir, ¿no? Concretamente, la radiación en el ambiente. En el ambiente pues hay radiación de todo tipo que no la vemos, pero vamos a ver sensores que nos dicen y los cuantifican. Comenzamos con el ingeniero Javier Samaniego. Sí, bien. Buenas tardes, bienvenidos aquí a INECTET. Estamos en el laboratorio de redes inalámbricas y en el cual nos dedicamos a hacer justamente el tema de radiaciones no ionizantes. Tengo una presentación, la cual la voy a pasar bastante rápida. Trata sobre justamente algunos trabajos que hemos realizado en la institución. Bueno, al empezar hay un poco de teoría que voy a dejar prácticamente, ¿de acuerdo? La definición, por ejemplo, de radiación no ionizantes es una emisión de energía generada o emitida por un cuerpo. Esta viaja por algún medio vacío hasta ser absorbida por otro cuerpo. Prácticamente, así como nosotros definimos el tema de la radiación no ionizante. Y vemos los efectos que pueden tener la radiación no ionizante. Creo que esto realmente se conoce bastante. La radiación no ionizante pues saca de alguna manera las propiedades que deban tener los átomos. Sacan algunas partículas, las sacan en forma de rayo, sacan un neutrón, etcétera, etcétera, y eso ocasiona pues ya un tema de mutación. Pero en el tema de las radiaciones no ionizantes no hace eso de ahí. Lo que sucede en el tema de las radiaciones no ionizantes es que al trasladarse pues, el electrón de un lugar a otro por incidencia externa, sencillamente emite pues, un fotón. Y ese fotón es el que viaja en forma de energía y se produce el tema de la radiación no ionizante. Su forma física es justamente en ondas electromagnéticas, solo que viaja a través del espacio, pues sí, las incidencias, rebote, y tiene todas las características que tendría el tema de las ondas electromagnéticas, ¿no? Vamos a pasar bastante rápido. Estas son las diferencias entre las ondas electromagnéticas, entre lo que son las ionizantes y las no ionizantes, ¿no? Tenemos el alfa, beta, neutrones, otros, rayo gamma, rayos X, y estas vendrían a ser todas las que son con respecto a las radiaciones no ionizantes, ¿no? Los campos estáticos, las ondas de muy baja frecuencia, hasta llegar pues a las ondas a los infrarrojos, microondas, invisibles y ultravioletas, ¿no? ¿Pasamos? A ver. Bueno, aquí tenemos los rangos realmente, ¿no? De las radiaciones no ionizantes. Las separamos en dos. La que vienen a ser las ondas electromagnéticas, y en la parte superior tenemos todo lo que son los rayos ópticos. ¿Okay? Entonces tenemos los microondas y radiofrecuencias, en las cuales trabajamos en el tema de telecomunicaciones. Y en la parte de arriba también utilizamos la infrarroja para comunicaciones, bueno, la luz visible, que hasta ahora lo podemos transmitir por ahí, y la ultravioleta, que tampoco la estamos usando por el momento, ¿no? Esta es una radiografía de cómo estarían los diferentes dispositivos dentro del espectro de radiofrecuencias en sus dos parámetros, ¿no? Parámetro de frecuencia y el parámetro de longitud de onda. Pasamos. Esto es semejante al anterior. Pasamos. Efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Bueno, mucho se habla de esto realmente, ¿no? Entonces aquí viene un criterio. Las radiaciones no ionizantes sí ocasionan efectos sobre el cuerpo humano o sobre la salud. Ocasiona. Entonces, ¿cómo? Puede ser por corrientes internas, ¿no? O puede ser por efecto de calor. Pero siempre va a producir un efecto.
somos irradiados, siempre tenemos el efecto. El detalle está de que ese efecto sea adverso a la salud. Eso es lo que hay que comprobar todavía. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hay que estudiar. O sea, yo puedo estar hablando con mi teléfono, mi cerebro definitivamente va a ser radiado por estas ondas electromagnéticas, termino de hablar, quito, desaparece y vuelvo a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa si utilizo con mucha frecuencia, con mucha intensidad, etcétera, etcétera? Esos son temas que tenemos que indagar. ¿Qué sucedería si yo utilizo, pues, 3 veces a la semana, 3 veces al día, etcétera, etcétera? ¿Cómo está repercutiendo eso en la salud? Por lo que tengo aquí, sabemos que el teléfono celular, lo que llevamos los varones en el cinturón, pues nuestro teléfono celular siempre está transmitiendo. Siempre, porque tiene que preguntar a la torre y decirle, oye, acá estoy. ¿No? Entonces está irradiando constantemente. Entonces nos está irradiando de alguna manera. Por eso se aconseja que los celulares pues vayan de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? La parte de la antena que está aquí, en la parte posterior, esté mirando hacia afuera y la parte del teclado esté mirando hacia adentro. De tal manera que la radiación sea lo menor posible hacia nosotros. Bueno, y las damas la llevan aquí, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar esto de aquí. ¿Efectos biológicos hay? Sí, hay. El detalle es ver que estos efectos biológicos ocasionan daño o no ocasionan daño. Yo me acerco a un transformador, voy a tener un efecto. ¿De acuerdo? Me acerco a un fluorescente, pues va a haber un efecto. ¿Pero será dañino? Esa es la gran incógnita que debemos de responder. Bueno, y aquí hay algunos efectos que realmente ocasionan, eso lo pueden encontrar ahí. Esto se lo puedo dejar definitivamente. Ahí en el INIR, que es un organismo que estudia justamente el tema de las radiaciones ionizantes con respecto a la salud. De 0 a 1 Hz, vean ustedes, tenemos intensidad de campo magnético. El campo magnético prevalece de 0 a 1 Hz, ¿no? Sobre la base del sistema central y cardiovascular. De 1 Hz a 10 Hz también tenemos densidades de corriente sobre nuestro cuerpo y sobre todo en las partes más largas de nuestro cuerpo humano. Si nos acercamos, por ejemplo, a un transformador, ¿no?, que produce justamente esto de aquí, pues vamos a tener alguna corriente de repente circulando sobre nuestras piernas, ¿no?, que se va a inducir a través de la radiación. Luego de 100 a 10 GHz, pues ya tenemos calentamientos térmicos, ¿no? Calienta el cuerpo humano. Ahora, ese calor es totalmente diferente al calor que nosotros experimentamos cuando nos acercamos a la llama, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de 10 GHz a 300 GHz, pues calentamiento superficial debido a la densidad de potencias incidentes, ¿no? Bueno, muy rápidamente pasamos. Ahora viene, ¿cómo se llaman? Las corrientes que se van a inducir en el cuerpo humano. Las corrientes que vamos a tener, ¿no? Vean, de 1 a 10 miliamperios sobre metro cuadrado, pues no produce ningún tipo de efecto. Ahí sí no tenemos ningún tipo de efecto, ¿no? De 10 a 100 miliamperios sobre metro cuadrado se pueden producir algunas alteraciones biológicas, ¿no?, nocivas. Eso es lo que se ha determinado realmente, ¿no? Y aquí tenemos efectos nocivos también a este rango de frecuencia de corriente, inducida por contracciones, excitación. Bueno, puede haber ¿no?, reacciones involuntarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por encima de esto de aquí, si se va a producir, pues, problemas al corazón, ¿no? Por eso, muchos de nosotros los electrónicos, cuando trabajamos con circuitos, pues tenemos que tener algún tipo de protección, brazaletes en el dedo, ¿no?, que vaya totalmente a tierra, para que la corriente circule por debajo. Pero cuando son inducidas, estas en el cuerpo humano también, o sea, pueden afectarnos de alguna manera. ¿Ok? ¿Pasamos? Bueno, ahí hay una diferencia entre las 3 formas de recibir la corriente, ¿no? Por ejemplo, a través del tubo, hay una diferencia de potencial. La corriente va de menos a más, pasa corriente, ¿no? Agarramos los 2 polos de corriente eléctrica y va a pasar. El otro es a través del campo eléctrico, que viene a ser justamente la del celular. ¿Okay? Y el otro es el campo magnético, que estamos frente, pues, a un transformador, efectivamente se va a producir un campo magnético ahí. ¿Avanzamos? Esto es casi lo mismo, efectos, ahí hay un resumen, dependiendo de cómo se está moviendo el rango espectral. ¿Avanzamos? Bueno, esta es una definición de telecomunicaciones. Le dije que esto era orientado a telecomunicaciones, en donde pues nos hemos orientado al tema de telefonía. Básicamente lo que tenemos aquí se dice celular porque es la distribución de los teléfonos celulares es como si fueran las células del cuerpo humano, ¿no?
Entonces siempre nos vamos a anexar a una torre, a esta torre de aquí. Estemos donde estemos, en este ámbito nos vamos a anexar a esta torre. Esta torre tendrá incidencia sobre otra que está cerca, pero va hacia una central, ¿no? Entonces, si nosotros dibujamos esto en toda la ciudad, digamos, vamos a ver antenas por todos lados, vamos a ver radiación por todos lados, entonces ha empezado a haber más contaminación electromagnética, por lo menos en telefonía, aparte de otros sistemas que puedan haber. ¿Avanzamos? Bueno, estas son las diferentes tecnologías que se manejan. Por ejemplo, en el tema de lo que igual nos están preocupando, como comentaban los compañeros, es el tema del campo R, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las radiaciones no ionizantes que van a estar dentro del hogar, pero por la tecnología. Sabemos que la tendencia es que todo sea inalámbrico. Todo va a ser inalámbrico. Llegamos a casa, queremos prender la luz, lo podemos hacer con nuestro control remoto de forma inalámbrica. Queremos prender el televisor, igualito. Microondas, igualito. Pero va a estar todo radiado. Entonces hay un tema que estudiar ahí. En el tema de Wi-Fi, estamos estudiando este año, queremos ver cómo se comportan las ondas electromagnéticas dentro de este ambiente ocasionado por el tema de Wi-Fi. Esto se comporta como una especie de jaula. Tengo mi access point, bueno, acá no tengo ninguno, y radio, y las ondas van a empezar a rebotar, como si fueran las ondas de las aguas. En algunos momentos aumentará y en otros momentos disminuirá. Nos preocupa ese aumento, porque una persona puede estar sentada ahí. ¿De acuerdo? Tuvimos una experiencia haciendo una medición de un transformador, ¿no? Queríamos medir el campo magnético realmente, y medimos con uno de los equipos, no sé con cuál fue, el EFA, ¿no? Medimos con el EFA y medimos, y mientras nos alejábamos porque queríamos sacarle la curva, empezó a crecer. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Creo que estábamos a 3, 4 metros, si no me equivoco, y empezaba a crecer. Y seguimos retrocediendo y que empezó a crecer más y más. Atrás teníamos un transformador. Y no nos habíamos percatado que el transformador está irradiando más electricidad. O sea, son cosas que realmente, imagínense, todo en un ambiente está sucediendo eso de ahí. Bien, avanzamos. Bueno, acá hay un poco de... Esto es igual que el otro, son las tecnologías que se emplean en el tema de comunicaciones inalámbricas. Estas son un poco de las regulaciones nacionales, que ya cumplieron 10 años, dicho sea de paso, y necesitamos renovarlas, ¿no? Si ustedes quieren saber, hay dos tipos, ¿no? El ocupacional y el poblacional. El ocupacional es un poco más flexible, porque el tema de que la persona está trabajando ahí, y el poblacional es el más protegido, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál es la intensidad de campo máximo que se pueda recibir en el tema ocupacional? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en el tema de Wi-Fi, estaríamos hablando de 2.4 gigas, estaríamos en este rango. Entonces, lo máximo que podemos recibir, de acuerdo a los estudios que se han hecho, ¿okay? Sería 61 voltios sobre metro. ¿Okay? Lo máximo. Entonces hay que medirlo y ver si llegamos a ese valor. Por encima de ese valor ya lo consideramos de alto riesgo. Por debajo de ese valor podemos considerarlo. Estamos, de acuerdo a los estudios de investigación que se han hecho por otras instituciones como INIR, ¿de acuerdo? Dice que no habría problema, ¿no? Y aquí yo puedo calcular en todas las frecuencias de acuerdo a mi campo eléctrico. También puedo calcular mi campo magnético y también puedo calcular mi densidad de potencia, ¿no? Aquí sería 10 vatios sobre metro cuadrado, que es lo que nos va a trabajar los equipos. Ese con el tema poblacional. Y el tema ocupacional sí es un poquito más elevado. Aquí tenemos 50, aquí tenemos 137, ¿de acuerdo? Pero son personas que trabajan y que conocen el tema. Esas personas no se van a estar expuestas pues mucho tiempo. Saben cuánto tiempo tienen que estar expuestos y se retiran. Pero uno que es de la población no sabe eso de ella. Bien, continuamos. Ahora, Sí. intensidad de campo eléctrico. Esto es el máximo, la amplitud, como normalmente. Esta es la potencia, el valor medido en un punto determinado, que viene a ser justamente el voltio sobre metro, el valor, digamos así, promedio, ¿de acuerdo? Claro, porque el campo es... Porque, claro, el campo es variable, ¿no?
Dicho sea de paso, estos equipos miden campo promedio, pero hay que darle un tiempo, ¿verdad? Que son 6 minutos aproximadamente. Bueno, eso ya son los protocolos que hay que seguir. Este es un juego de curvas de las tres entidades bastante representativas con respecto a relaciones no ionizantes. No está la UIT todavía. Está el INIR, que vemos la que son la de color rojo, ¿de acuerdo? Está el de la IEEE, que es la Asociación de los Ingenieros, ¿de acuerdo? Que también sacó su curva. Y está la FCC, que pertenece a la entidad, entre comillas, llamemos así, el Ministerio de Transporte de Estados Unidos. ¿Por qué hay ese pozo ahí? Sí, de acuerdo a los estudios que se han hecho, todavía siguiéndose estudiando, en este lado se ha logrado detectar que estos serían los límites máximos permisibles. Pero eso por acá, arriba, baja y luego sube. Sí, es por la frecuencia. Yo tengo ahorita son las frecuencias. Esto aquí son de menos, porque aquí realmente lo que me va a afectar más es el campo magnético que el campo eléctrico. Entonces yo puedo soportar un poquito más el tema de campo, aquí estamos trabajando sobre el campo eléctrico. Entonces hay un poco más de valor. Pero ya en estas incidencias, debido a las ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Ya hay mayor riesgo, entonces la curva la baja. Es probable que eso tenga que ver con resonancias en las células, la molécula. Sí, va a depender de la, ¿cómo se llama?, de la frecuencia. Si estamos hablando aproximadamente de 10.000 o de 100.000, ya empieza el tema molecular, ¿no? Ahí empieza a afectarnos un poco, bueno, empieza a haber disfunciones, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. Y ahí uno puede determinar rápidamente en la frecuencia que está. Por ejemplo, si estamos en Wi-Fi, estaríamos por aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Y estos serían los límites que podemos nosotros percibir aquí. Bien. Bueno, este es un estudio que hicimos en el año 2011 con respecto a la evaluación de la relación no ionizante con respecto a telefonía móvil. ¿Sí? Identificamos 5 distritos, ahí están los 5 distritos que hemos identificado. Nos volcamos a ver cuántos habían. Este dato lo sacamos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en ese entonces, y estas eran las estaciones que estaban en esos distritos. O sea, Santiago de Surco en ese entonces, 2011, tenía 134 estaciones bases. ¿De acuerdo? Luego San Isidro también tenía 124, independiente del operador, que era Claro, que era Movistar, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Avanzamos? Entonces, tan solo estoy mostrando lo que sucede, lo que es Santiago de Surco, porque el resto se hizo de manera semejante. Esos eran los 134 puntos que tiene Surco. ¿De acuerdo? Pero no íbamos a medir todos, porque imagínense, para medir este punto nos demorábamos una mañana para medir ese punto. Imagínense ahí, teníamos para largo, ¿ok? Entonces hicimos una... ¿Qué cosas medían? ¿Qué medían y qué? Ah, bien, teníamos una estación base, ¿acuerdo? Bueno, tiene sus antenas, ¿ok? Entonces lo que hacíamos, esta estación base, si la vemos de arriba hacia abajo, tengo que medir en sus 4 ejes. ¿De acuerdo? Sus 4 ejes. Tengo que medirla a 2 metros. Tengo que medirla a 2 metros. Tengo que medirla a 5 metros. Tengo que medirla a 10, a 50 y a 100 por uno. ¿Okay? Y tengo mis 5 medidas en cada eje. Medíamos esto de aquí. ¿De acuerdo? A la final le sacábamos la curva que representaba esto y podíamos determinar si realmente estaba por debajo o por encima del límite máximo permisible. Para hacer el punto 2, yo tenía que ubicar el equipo, ¿de acuerdo? Medía durante 6 minutos, sacaba el promedio y ese era el valor que me indicaba aquí. En los otros eran 6 minutos y así sucesivamente. Efectivos 30 minutos. Por esto tenía 2 horas. ¿Empezaba desde lo último? Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, empezábamos de aquí. O sea, es indistinto, pero nosotros empezábamos de aquí. Estábamos más cerca de la torre.
¿Ok? Más cerca de la torre. Más cerca de la torre. La torre estaba aquí. ¿No? Está la torre. Entonces lo que debería suceder es esto de aquí. Teóricamente lo que debería pasar es esto de aquí. ¿Ok? Así debería ser la curva, la parte baja. Lo que sucedía realmente era pues, había radiación por aquí, luego crecía por acá, se bajaba, alumbraba bastante aquí, volvía a subir y así. De esta manera se comporta la radiación. Entonces, aquellos que piensan que si se acercan a la torre van a recibir más señal, no es cierto. Se acostumbra que a 50 metros es donde se recibe bastante adecuada la señal. Bastante adecuada. Eso quiere decir que a 50 metros los niveles son altos. Así es, son altos. Por ahí quiero tener una cubita. O sea, para que vean personas debe ser por más allá de los 50 metros de una antena. Sí, debería ser, pero los niveles son bajos. O sea, si me van a decir hay peligro o no peligro, pues definitivamente ¿puedes bajar eso, por favor? Los niveles son tan bajos, mucho más bajos de los límites permisibles, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Que de repente no interese tanto el daño que nos puedan producir, sino la recepción que yo pueda tener acá. ¿De acuerdo? Siempre y cuando voy a hablar, ahí sí ya tengo que preparar un poquito la oreja porque vamos a ver unos experimentos ahorita con respecto al teléfono. Pero si se trata de aquí hacia abajo es totalmente bajísimo. Y presumimos que no debe haber mucha incidencia en el tema de los efectos. Presumimos, todavía no estamos seguros. No sé si... Ok. Entonces hicimos esto, pero determinamos una muestra, ahí distribuimos la muestra para no hacer todas. Tuvimos algunas características para tomar la muestra. Primeramente que tengamos fácil acceso, porque a veces nos tocaba un colegio aquí y no nos dejaban entrar, no nos querían que nos vinieran a tocar un edificio, no querían, entonces nunca teníamos los ejes en forma perpendiculares o ortogonales, siempre teníamos que desviarnos un poquito. Y la otra incidencia que tomamos era que estuvieran muy cerca a lugares de salud, a centros comerciales, para poder tomar ahí un punto de muestra de medida. ¿Pasamos? Estos eran los puntos que determinamos en el surco. ¿Ok? Avanzamos. Bueno, es un poco la metodología que utilizamos para hacer las mediciones. ¿De acuerdo? Avanzamos. Y ahí están los resultados de surco, vean ustedes. Telefonía está por aquí. Este es celular. Celular tiene dos caminos, digamos así. Yo hablo con mi teléfono. Para comunicarse con la estación base, lo hace por un canal. Y la estación base, para comunicarse con mi teléfono, lo hace por otro canal. ¿De acuerdo? No lo hace por la misma vía, lo hace por canales diferentes. Entonces, este es el de subida, y este de aquí es el de bajada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Quiere decir que este es el que está viniendo de la torre. Vean qué valor tiene. Ese de ahí tiene 0.1 por cientos del valor máximo. ¿De acuerdo? Si el valor máximo es 100 voltios sobre metro, vamos a suponer, ahí yo estaba recibiendo 0.1 voltios sobre metro. Qué bajísimo. De acuerdo a la normatividad, este valor debe ser 61 voltios sobre metro. Si estoy recibiendo esta cantidad, debería ser 0.06, ¿no? 0.6. Bajísimo, bajísimo. Eso es lo que hemos detectado, ¿no? Y en la mayoría, ustedes pueden ver. Lo que sí hemos detectado aquí en radio FM también es un poquito elevado. Estos son otros servicios de telecomunicaciones que también son inalámbricos, el tracking, ¿de acuerdo? Estos son otro tipo de servicios, también tan bajos. Y vean dónde está la VLAN, que es Wi-Fi. Pero eso es en exteriores. ¿De acuerdo? Si uno se va al parque y le están dando internet, pone su laptop y está ahí, pues, ¿de acuerdo? Acá por eso se para perdiendo cada rato, ¿no? Pero si estamos en casa ya la cosa cambia.
Eso es lo que estamos estudiando este año. Podemos pasar. El otro, este de San Isidro, vean ustedes el comportamiento totalmente diferente entre distritos. Aquí está lo que nos preocupa de celular. Y tiene mucho más bajo, 0.05%. Aquí era 0.1 en el sur. Es mucho más bajo ahí en San Isidro. Es una zona comercial. Perdón, financiera. Ahí están constantemente. Pero vean, la incidencia que tiene. Este es radio. Bastante bajo. ¿Ok? Continuamos. Este es en Miraflores. En Miraflores hay una estación base, perdón, una estación de radio, Radio Miraflores, y es la que más captó. Imagínense, tiene punto 16, bajísimo. Mientras que telefonía celular, este es el valor, 0.03 aproximadamente. Es bien bajo. ¿Vamos? Esto de aquí sí es en La Molina, bueno, ahí es 0.07 aproximadamente, telefonía celular, lo demás servicios vean ustedes es bastante bajo. Por eso que La Molina tiene problemas en tema de comunicaciones inalámbricas. Es el distrito yo no sé si ustedes han escuchado el tema de televisión digital, algunos se han comprado su receptor de televisión digital, han llegado a La Molina, lo han puesto y no ven nada. Por su misma forma están metidos ahí. Entonces no es accesible, ahí hay que ver otras técnicas para poder hacer comunicación. Bueno, ese es un tema. Y luego tenemos, aquí señores me equivoqué, esto es Chorrillos, ¿de acuerdo? Tenemos el tema de radio FM que es bastante alto porque ahí está el mono solar, ¿de acuerdo? Y aún así, vean ustedes, están las televisoras, las emisoras, aquí están. Vean, radio señores llega a 1.78 aproximadamente. 1 punto, ese es el más alto de todos en radio, ¿ok? Pero en celulares estamos aquí bien bajísimo, menos de 0.1. Entonces este estudio que hicimos pues nos refleja a nosotros realmente el comportamiento no tengo la figura que quería enseñarles, el comportamiento de cómo se están dando las radiaciones de las estaciones base hacia el usuario. Y aquí vamos a hacer algunas pruebas con nuestro celular para ver cuál es la intensidad que está dando nuestro celular. Bueno, esto es lo que quería dar muy rápidamente. Podríamos hablar mucho más de esto, ¿de acuerdo? Pero lo que interesa es que ustedes vean la operatividad de los equipos, ¿no? Para ver cómo están recibiendo las señales de ¿cómo se llama? De la telefonía celular y de sus celulares, cómo está transmitiendo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. La dejamos para digamos que si en algún punto nosotros encontramos un nivel alto superior a los niveles, ¿qué es lo que causaría en el ser humano, en el cuerpo humano? Va a depender primeramente del rango de frecuencia que tengamos, ¿no? O sea, si estamos hablando de telefonía celular, pues lo más probable es que tengan una especie de fastidio. O sea, están ahí, el celular se siente un poco mal, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ahora, no se han reportado reacciones de aquellas personas que han estado hablando mucho tiempo y han estado así. No tenemos información de eso de ahí. Pero sí sabemos que deben presentar algún malestar por el tema de las ondas electromagnéticas. Ahora, ¿qué tipo de malestar? También es indistinto de las personas. O sea, la radiación no ionizante, el efecto que ocasiona a las personas es diferente. No en todas es igual. Yo, por ejemplo, puedo estar cerca, por ejemplo, me sucedió esto a mí, visitamos el Jicamarca, donde está el gran radar, y nos enseñaron el transformador, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos todos, lo prendieron, y yo me sentí mal, me empecé a sentir un poco de náusea, esas cosas, me tuve que alejar y me desapareció, pero el resto de gente estaba ahí tranquilo, ¿no? Esos son los efectos que es indistinto a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué efecto nos puede ocasionar? Yo pensaría que de repente algún tipo de malestar. ¿Cuál? No lo sé, habría que analizarlo. Y eso está en el tema de estudio, justamente. No sé si hay más. A comparación de las radiaciones ionizantes, la intensidad varía con la inversa al cuadrado de la distancia, ¿verdad? ¿Cómo sería en este caso, no? O sea, me queda un poco de duda
saber que aproximadamente a 50 metros se tiene uno de los valores más altos. Ya, sí, sí. Esa es una muy buena pregunta. Es por esto. Porque la antena la apuntamos hacia el suelo. O sea, si yo pusiera así, si realmente, y se cumple el tema de la inversidad al cuadrado, ¿ok? Y se cumple. Pero la antena yo la pongo mirando al suelo. El óvulo de aquí, claro, mirando hacia abajo. Entonces sale como una especie de globo, ¿ok? Y la incidencia va a estar bastante lejos. Pero también hay lóbulos cercanos, pequeños, ¿ok? Entonces, es debido a la inclinación que yo le doy a la antena. Por eso, si lo pongo así, definitivamente no afecta nada abajo. Bueno, ahí estamos hablando de lo que es microondas, ¿no? Microondas siempre lo hagamos de antena a antena. Ahí no hay mucha afectación, pero sí en el tema de fonía. ¿Hay algunos proyectos a futuro que tenga el INICTEL para ver algunos efectos? Tal vez en animales o en algunas cosas, en algunos Bueno, sí, insectos, tal vez. como te estaba comentando al inicio, este año nos estamos volcando un poco a modelos biológicos, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar, todavía no lo estamos haciendo, en irradiar las mosquitas de las frutas, esas mosquitas pequeñitas de las frutas, ¿no? La vamos a irradiar con ondas electromagnéticas y ver su comportamiento durante un ciclo. Primeramente en la etapa embrionaria, luego larvaria y luego cuando están más adultos, ¿no? Y analizar qué pasa con los genes. ¿Por qué? Porque en los genes podríamos decir que ahí podríamos compararlos con el ser humano. No son iguales, pero podríamos, es la parte más baja, ¿no? Porque si vamos a estudiar la patita con la mano, con el brazo, no es razonable, ¿no? Pero sí en los temas de los genes. Entonces vamos a ver qué sucede con un ciclo de vida de los mosquitos, qué sucede con sus descendencias hasta el segundo ciclo. Y vamos a analizar si ha sido realmente afectado o no con el tema de las radiaciones no ionizantes. Eso vamos a empezar a hacer este año. Si bien es cierto, en el mundo se han hecho muchos experimentos con modelos biológicos, he podido ver que lo han hecho con monos, he podido ver que lo han hecho con unas águilas, en los ojos, ¿de acuerdo? En ratas, etc. Hay un bagaje ahí de experiencias, ¿no? que se dan. Entonces vamos a incursionar. ¿Por qué? Porque la pregunta viene ahí, oye, ¿me ocasiona o no me ocasiona? Eso es lo primero que nos van a preguntar, ¿no? ¿Me ocasiona o no me ocasiona daño? Entonces nosotros pues tenemos que experimentar, porque si no, ¿qué respuesta vamos a dar? Ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. O sea, básicamente están buscando mutaciones. No se sabe. Porque como van a analizar digamos, de era en era, ¿no? Porque, sí. Pero sí, eso es básicamente lo que están buscando. No, queremos ver si la radiación ionizante en generaciones es acumulativa. ¿De acuerdo? Se acumula. No sé. De repente el ser humano, imaginémonos así, por cuestiones de adaptabilidad empieza a cambiar algunos rasgos, algunas cosas, ¿no? Queremos ver si en la radiación no ionizante eso sucede. De repente en mi generación no. Como estamos viviendo en un mundo de aumento de campos electromagnéticos, las generaciones futuras van a crear alguna especie de ¿cómo se llama?, de inmunidad, de qué sé yo, etcétera, etcétera. Prevemos, no lo sabemos, es una hipótesis.